vía para que él pueda estar aquí. Entonces yo estoy seguro que esto viene de parte del Señor. Amén. Y también quiero la bienvenida al apóstol René, de Elohim San Cristóbal, a su esposa, los hermanos que los acompañan, bienvenidos. Apóstol René, sabes que nosotros te queremos mucho y toda la iglesia que está aquí también te estima mucho. Amén. Y aquí. Y también gracias porque nos participan de la bendición que ellos han recibido, y a través de ellos Dios abre la puerta para lo que ya nos había destinado para este momento. Amén. Así que antes de que recibamos al apóstol, hermanos, yo quisiera que dispongamos todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, porque esto que vamos a recibir hoy definitivamente, yo estoy seguro, es de Dios y es en el tiempo que Dios lo había marcado así. Amén. Así que apóstol, gracias, bienvenido, esta es su casa, Dios lo bendiga. Demos un aplauso al Señor por la vida del siervo del Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Los caminos del Señor son misteriosos, pero son gloriosos. La verdad, pues sí habíamos platicado con su pastor hace un año por la fe, lo declaramos. Y gracias al apóstol René, él fue pues el canal, ¿verdad?, para que pueda estar en esta mañana con ustedes. Ellos lo habían platicado y yo lo supe hasta que ya venía de camino. Mi hijo me avisa y me dice: papá, te están anunciando en otro lugar. Y yo le dije: yo no sé nada. Entonces, pero aquí ya ellos me informaron que era para venir y estar con ustedes. Así es que es un privilegio para mí, de verdad, estar en este lugar. Se puede sentir la atmósfera muy preciosa del Señor, y puedo sentir que son gente que aman la palabra. Y creo que ese es mi lugar, porque yo amo también la palabra, me deleito en la palabra. Y aunque no soy mujer, ¿verdad?, soy hombre, y aunque somos más cortos de palabra, porque las mujeres son las que hablan más, dice la Biblia, por eso el Señor se le apareció a las mujeres de primero, pero también se ha comprobado ya científicamente que ustedes hablan más de lo que nosotros hablamos. Pero cuando la unción cae sobre los hombres, entonces nos volvemos también hablantines, ¿verdad? Pero sobre todo de la palabra de Dios. Quiero aprovechar el tiempo para meditar, y creo que pues esta es la palabra que Dios quiere que le comparta. Y hacemos una oración para entrar de lleno al tema, y abra su corazón, porque sé que Dios va a responder a sus inquietudes, y quiera Dios de que este día usted encuentre una respuesta para su vida. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, gracias por el privilegio que me das, gracias por esta casa, gracias por tus pastores, gracias por la oficialidad, gracias por cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están reunidos. Recompensa el esfuerzo que ellos hacen, Señor, para venir a adorar y alabarte, y para estar atentos durante el tiempo de la palabra. Señor, ayúdame para poder explicar lo que tú has puesto en mi corazón. A ti la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? ¿Dónde está el pastor Josué? Josué, ¿cuánto tiempo se predica acá? ¿De veras? Bueno, son bien generosos ustedes, hombre. Gloria a Dios. Bueno, voy a poner mi tiempo aquí. Quiero comentarle que por muchos años el Señor inquietó mi vida, a raíz, por supuesto, de las batallas que yo experimenté en diferentes etapas de mi desarrollo. Me inquietó para que yo inquiriera mucho en lo que son los conflictos de carácter genético. La mayor parte de nosotros oímos mucho de batallas contra espíritus inmundos, batallas contra demonios, y ese también es mi tema. Hablar del mundo espiritual es uno de los temas que también ha impactado mucho mi vida, quizás por la manera como yo me convertí al Señor. Pues he venido testificando que el Señor me sacó del alcoholismo, me sacó de las adicciones de la cocaína. Tuve sobredosis de cocaína, experimenté la muerte, me salí del cuerpo,
tuve una visión de lo que es el infierno, oí el clamor en el infierno de gente que estaba perdiéndose, pero oí también en medio de ese proceso un grito de misericordia, que fue el grito que mi esposa dio para que el Señor tuviera misericordia conmigo y me diera otra oportunidad. De manera que en esas experiencias yo vi el mundo espiritual, yo vi demonios y potestades. Entonces el Señor me metió a este fluir. De eso enseño, de eso predico, de eso escribo. El Señor me ha permitido escribir 24 libros que están hoy en todo el mundo, gracias a Dios, a través de Amazon, que es una tienda libre, y también de la distribución que hacen algunas sedes donde pues el Señor nos ha permitido levantar iglesias. Y seguimos escribiendo de eso. Uno de los últimos libros que le acababa de platicar al apóstol René es La batalla de la genética. Y entonces este es un tipo de batalla que no podemos negar nosotros también que tenemos. Aparte, como ya dije, del mundo espiritual, batallas con espíritus inmundos y demonios. Fíjese que la Biblia dice, solo quiero parafrasear y luego llegar a la base, dice, porque nuestra lucha no es, dicen algunas versiones, solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra autoridades y contra huestes de los lugares celestiales. Entonces Pablo en ese pasaje está hablando de batallas que tiene el creyente con entidades de diferente jerarquía, pero además dice que nuestra lucha, dice una versión, no es solamente con carne y sangre, sino que con principados. Entonces Pablo hace una distinción entre batallas espirituales que la humanidad tiene y aún creyentes que pelean contra espíritus inmundos y demonios, pero también las realidades son batallas contra carne y sangre. Muchas veces se interpreta este pasaje como que las batallas son entre nosotros, pues, y le atribuyen que, por decirlo así, batallamos contra la gente carnal. Y ciertamente hay batallas de esa clase también. Pero ¿cómo interpretamos cuando dice también que nuestra lucha no es solamente contra sangre? ¿Cómo lo interpretamos? Entonces Pablo, que era un experto también en cuestiones de la Torá, de la cultura judía, del conocimiento que ellos tenían, Pablo también sabía de batallas que son muy individuales, que son muy íntimas, muy personales, y que muchas veces la gente desde afuera no puede detectar tus batallas, y son las que se dan en el nivel de lo genético. Entonces quisiera platicar con usted lo que he titulado la batalla genética que todos de alguna manera sufrimos, y van a ser más prolongadas o más fuertes en la medida de si aquel que la sufre no se ha ocupado todavía para considerar la influencia que tiene la genética sobre cada uno de nosotros o en cada uno de nosotros. No hubiesen batallas genéticas si nosotros no hubiésemos sido de parte de Dios diseñados para vivir influenciados por la genética. Imagínense qué tremendo es lo que voy a decirle, que cuando hablamos de términos de genética, para entenderlo en nuestro ámbito, es como un maquillaje que a usted y a mí nos pusieron y que no lo pedimos. El maquillaje que te pusieron y tú no pediste. Hay muchas cosas que usted no pidió y las tiene. Por ejemplo, el nombre que usted tiene, usted no lo escogió, ¿verdad? Usted no dijo en el vientre me quiero llamar, por decir algo, San Caralampio, renuncio, reprendo, ¿verdad? No, a usted le pusieron el nombre que sus padres pensaron que era agradable, que iba de acuerdo quizás hasta la festividad de un patrón o de un santo de aquí de la tierra o de una región, o porque pues en el nacimiento cronológico nació de primero y como primogénito le pusieron el nombre de su padre. Yo soy primogénito y me pusieron el nombre de mi padre, y tengo un hijo primogénito y le puse mi nombre. Mi hijo me reclamó y me dijo, ¿por qué me pusiste el nombre igual que el tuyo? Le digo, porque eres primogénito. ¿Y a ti por qué te lo pusieron? Porque también yo fui primogénito.
Entonces, ese nombre no lo escogí yo. Hay cosas que nos pusieron que no lo escogimos, y la genética es así. De tal manera que el color de piel que usted tiene, usted no lo pidió, sino que la genética se lo informó. Las enfermedades con las que batalla el ser humano, hay enfermedades que son hereditarias, nosotros no las queremos. Sin embargo, la gente sufre esas enfermedades porque son herencia genética. El carácter se puede heredar también, el timbre de voz, la estatura, el peso, etcétera. Entonces hay cosas que no pedimos, pero el hecho de tenerlas nosotros como parte de nuestra constitución e información de nuestro ser, no significa que seamos víctimas de esas influencias, sino que aquello, si está en el nivel de batallas que sufrimos, entender de que hay una salida de eso, y la salida es nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser nuestra salida, y Él puede cambiar nuestra genética. Ahora, quiero explicarle algo que es muy importante. Este pasaje la mayoría de nosotros lo conoce, 2 Corintios 5:17. Mire cómo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Toda esta palabra quiere decir lo mismo. Es nueva criatura, es nueva creación, incluso se utiliza para hablar, es nueva cultura. La palabra cultura no está literalmente en la Biblia, pero sí está en conceptos, porque una cultura es, digamos, es lo que emerge de algo que es materia prima. Por ejemplo, la arena es cultura de una roca. Si hubiese aquí un objeto de madera, por ejemplo, esas mesas donde mis hermanos tienen esas mesas, es madera, ¿verdad? Esa es cultura de un árbol. Y entonces, cuando se habla de este pasaje, está diciendo que el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura, es una nueva cultura. Está diciendo que lo que es materia prima, lo que es la fuente, de ahí venimos nosotros. Nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos supuestos a ser nueva cultura. Pero la Biblia dice que eso de ser nueva creación es en la base de que las cosas viejas pasaron, aquí hoy son hechas nuevas. Déjeme parafrasearlo. La base para una nueva creación es que las cosas viejas van pasando y aquí hoy todas son hechas nuevas. Es decir, que yo tengo que examinar qué cosas viejas ya no deben de pasar en mi vida para que resulten las primeras, las nuevas. Porque si hay algo viejo que todavía me influencia, es imposible que se sustituya. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de sustitución. Hay que quitar lo negativo, hay que quitar lo malo, hay que quitar lo antiguo para establecer lo nuevo. Por eso es un nuevo pacto. Quitar aquello que te dañó y poner lo que te va a bendecir. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Ahora, llegar a esta faceta, por la fe ya somos nueva creación, pero llegar a esta faceta de sentirnos esa nueva criatura, de decir de que nosotros ya no estamos siendo afectados ni influenciados por una genética negativa, porque tenemos, yo por lo menos soy consciente que he trabajado mucho con la herencia genética negativa de mi vida. Imagínense que a los 9 años fui alcohólico. A los 9 años mi madre desesperada me lleva con un psicólogo para que me hiciera un psicoanálisis de mi problema. Y recuerdo en esa edad de que me explicó con palabras que yo no las entendía a esa edad. Usó términos profesionales de la rama que representaba la persona que me atendió. Y entonces no le entendía, me quedé en la nube. Y entonces me habló por figuras. Y me llevó a un cuarto y me puso un cartelón así, donde está todo el proceso de una persona que supuestamente no va a salir de ahí. Y entre las cosas que me preguntó, que recuerdo, me dice: y cuando tú tomas por lo menos varias horas, bastante licor, ¿tú te acuerdas lo que has hecho cuando estás bien tomado? Y yo le dije: no me acuerdo.
Me dijo, eso se llama laguna mental y estás aquí, y me señaló el cartel. Me dice, y el día siguiente de la borrachera, ustedes le llaman cruda, ¿verdad? Entonces me dice, ¿cuáles son tus experiencias? Y yo le dije, veo sombras, me da mucho temor, oigo voces. Y me dijo, eso se llama delirio tremens. Y entonces cuando él oyó que yo dije, sí me pasa eso, me agarró de la mano y me llevó hasta donde estaba mi mamá y le dijo, señora, le doy una mala noticia. Él nunca dejará de ser alcohólico, sino que lo único que a él lo puede salvar es que se muera y vuelva a nacer, dijo. Él no era cristiano, pero en ese momento, ahora entiendo que estaba diciendo que en Cristo somos nueva creación, que hay que morir a la naturaleza vieja y nacer a una novedad de vida con una nueva información. Hermano, la realidad de esto que estoy tratando de trasladar es que a los 9 años yo fui afectado con algo tan horrible, hermano. Porque ¿cómo se le ocurre al ser humano que un niño de 9 años le puede gustar el alcohol si es horrible eso? Tan amargo que quema bebidas como acá. Espero no activar receptores, ¿verdad? Renuncio en el nombre de Jesús. Pero el tequila, hermano, todo eso lo proveyó. Que parece que es un carbón encendido el que se traga a uno y que le guste a uno. Y el alcoholismo de mi padre, porque él se quitó la vida alcohólico, se mató mi papá, ya no podía dejar de beber. La solución fue quitarse la vida, tomó cianuro y murió instantáneamente. Y entonces me traslada algo a mí con lo que estaba batallando, y comencé a batallar a esa edad muchos años, hasta que llegó el Señor Jesús y me liberó de eso. Entonces sí hay cosas que son batallas, hermanos. Oiga lo que le voy a decir con todo respeto. Y si yo no corto con eso, voy a afectar a mi siguiente generación. Entonces yo tengo una responsabilidad. En este presente es la responsabilidad de todos aquellos que somos padres de familia. Si alguno de ustedes todavía no tiene hijos, bienaventurado es. ¿Sabe por qué? Porque tiene la oportunidad de examinar su genética hoy en día y renunciar para que cuando empiece entonces a engendrar el varón o a concebir la mujer, lo haga ahora, después de haber sido libre de una genética negativa que no le va a pasar a su siguiente generación, sino que ellos van a nacer con una información genética, pero de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde hay poder, donde hay sanidad, donde hay, hermano, bendiciones, promesas, muchas cosas. Ahora, este es un tema que a la iglesia de este tiempo le concierne, porque en primer lugar quiero explicarle que hablar de genética es ver de que esa ha sido la batalla de todos los tiempos. Hoy en día nosotros tenemos mucha información de genética, mucha información. Yo tengo uno de mis libros que he escrito que se llama La liberación de la genética y de la epigenética. De eso quiero hablar un poquito hoy. Y entonces hace algunos años no se entendía eso. Ahora nosotros vemos lo que dice la ciencia de lo que se puede hacer con la genética y nos damos cuenta, con todo respeto, si hay aquí profesionales, no es un asunto de que la ciencia lo descubrió, sino que ahí está en la Biblia. En la Biblia se nos viene diciendo que es un asunto de que a Dios le concierne, que Dios está interesado que nosotros sepamos para ser libres también nosotros de esas batallas espirituales y genéticas. Y entonces quiero darle un tours, un recorrido por la historia bíblica, muy simple, para que usted pueda ver las batallas genéticas de la humanidad desde el principio hasta el día de hoy. Por ejemplo, quiero ponerle 4 etapas de esto. Lo primero, podemos ver qué pasó al principio de la raza humana. Y lo que entiendo por lo que dice Romanos 5:12, quiero leer Romanos 5:12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado,
así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Mire qué tremendo ese pasaje. Está diciendo de que el pecado se le considera ni a los que ni siquiera han nacido, ya se les considera pecadores, según este pasaje. Y que a los que ni han nacido ya traen sus días contados, porque todos van a morir por causa del pecado que entró por un hombre. ¿Me voy a entender? Quiero ponérselo, aquí está la cita, Romanos 5:12, y quiero volverlo a leer. Y oiga esto: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, digamos Adán, y la muerte por el pecado, o sea, lo que no estaba aquí en la tierra entró por una persona, así también la muerte se extendió a todos los hombres hasta el día de hoy, porque todos pecaron. Pablo está hablando de lo que hizo Adán, la puerta que abrió, y está diciendo que por lo que hizo Adán, todos los demás ya pecaron, aunque no han nacido todavía. De tal manera que está hablando de una influencia que va a colocar en un momento determinado al ser humano delante de la sala del pecado, y como no tiene una fortaleza va a pecar. Eso está diciendo. Entonces, lo que sucedió en el punto 1, que es en el principio se contaminó la genética espiritual, nos deja ver de que en ese momento aquellas genéticas, por decirlo así, que tenían aquellas criaturas que eran perfectas en ese momento, por una información sutil negativa, se le cambió la genética. De tal manera que ahora ellos se convierten en una fuente para heredar a su descendencia con la muerte y el pecado. ¿Se podía imaginar usted que nosotros no estábamos supuestos a morirnos? Ay, qué poquito se alegran, más bien ni uno. Porque ese era el diseño original. Si el hombre en el huerto no iba a conocer muerte, no era eterno, pero era inmortal. No iba a involucionar. Se puede imaginar vivir tu existencia de una cierta edad. Usted sabe que el clímax, o por lo menos se maneja que el clímax, la mejor edad en el hombre, el clímax de la edad, la cima de la edad le llaman. ¿Cuál cree que es la mejor edad en el hombre? ¿Ah? No, hombre, te pasaste. 30 años. 30 años. ¿Cuántos tienen 30 años acá? ¿Ok? Disfruten la vida, hermanos. Disfruten la que es la mejor edad. Dicen que la cima de la mujer es de 40 años. Que una mujer de 40 años está en su cima. Mire, no haga caso que le digan, mejor no digo eso. Pero la mujer de 40 años es una mujer que ha llegado al tiempo de su realización. Es una mujer que hay que ayudarla, si ya tiene hijos, a salir de las batallas con sus hijos, de la batalla familiar, de la batalla personal, para que disfrute como recompensa y haber llegado a esa edad. Entonces el Señor, cuando puso a esas criaturas en el huerto, yo le voy a ir a reclamar a Adán cuando nos lleve el Señor al cielo, porque yo le voy a decir: por tu culpa y tu grandísima culpa, ¿me entiendes? Ahora nos envejecemos, hermano. Nos envejecemos. Ahora para mí es una ofensa que mis hijos me digan, mis hijos, ellos están jóvenes, pero ellos saber cuál es la percepción que tienen. Me dice uno de mis hijos: fíjate, papá, que me habló un viejito de 50 años ahí en la tienda. Reprendo, le digo yo. Si yo tengo 58, ¿cómo que de 50 años es viejito? Está jovenazo, le digo yo. No. Pero se puede imaginar quedarnos en 30 años los hombres. Uno de 60 años debería de gritar amén, gloria a Dios en esta mañana. O usted, hermana, quedarse de 40 años y no involucionar. Aleluya, qué sabias son las hermanas de esta congregación. Entonces, esto es importante porque nos heredaron la muerte. Mire,
Los estudiosos dicen lo siguiente: cuando ellos empiezan a estudiar los cromosomas del ser humano, hoy pueden descubrir la antigüedad que tiene un gen en el ser humano, un gen de donde viene genética. Y ellos pueden decir la antigüedad que tiene. Imagínense qué interesante que todos nosotros los que estamos aquí tenemos un cromosoma que habla de la antigüedad celular que usted tiene. Si usted tiene 40 años de edad, sin embargo usted es mucho más antiguo en materia humana. Y usted como yo tenemos un cromosoma que se llama mitocondria. Y mitocondria significa la madre de todos los vivientes. ¿Y quién era la madre de todos los vivientes? Aquella mujer que estaba en el huerto. Entonces usted y yo somos familia. Aunque no me quiera, pero somos familia. Porque tenemos ese vínculo. Entonces somos mucho más antiguos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora se detecta entonces nuestra antigüedad en el plano humano, no en el plano espiritual o en el plano espíritu. Y en el plano espíritu usted es mucho más antiguo. Usted de una etapa preexistencial en el plano espíritu. En el plano cuerpo pues tiene la edad que usted me dijo que tenía. Pero aún así usted se ha restado otro tiempo. Entonces le podría decir, las de 40 tienen 49.10 días. Porque no están contando los 9 meses, 10 días que se formó en el vientre. Sino que a uno le celebran los años un año después de existencia. Su primer año es al momento de nacer. Porque usted ya tenía existencia. Estaba en el vientre. ¿Por qué no se suma ese año? Eso no lo sumamos. Entonces hay también cómo identificar la antigüedad que tiene usted en la parte física, en la parte cuerpo. Preexistencialmente o en la parte espíritu usted es preexistencial. Ahí sí está difícil decir cuánto tiempo de antigüedad usted tiene. Pero el punto aquí es que a partir del huerto nos trasladaron y pusieron al ser humano un gen que no tenía el hombre originalmente, y es el gen de la muerte. Entonces los estudiosos hoy día dicen que el gen de la muerte parece que alguien lo puso en la historia humana, y la Biblia ya lo dice: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese día morirás. Y ahí le puso el gen el Señor al ser humano. Entonces interiormente nosotros tenemos un mecanismo que nos hace involucionar, pero eso se puede parar en el nombre de Jesús. ¿Qué le parecería a usted si yo le digo que usted podría ser la generación que no verá muerte? Porque el Señor está a punto de venir. Dele palmas al Señor de la gloria. Solo piense esto. ¿Cuánto cree usted que el Señor tarda para venir? Más o menos lo que su espíritu siente. Un año. Imagínese, hermano, los hermanos que tienen 40 años van a tener 41 años de edad si viniera el Señor en un año. Está joven. Aún de 79 años, si tardara el Señor un año, de 80 años todavía estamos pollones, dicen en mi pueblo, hermano. O chompipones, ¿verdad? ¿No sí conocen el chompipi aquí? ¿Sí conocen? Ok, entonces, fuertes. Pero aquí vemos una herencia con la que estamos tratando. Y la herencia que dice el Señor que vino a darnos vida y vida en abundancia es otra genética, que es la que va a sustituir el gen de muerte, si creemos con todo nuestro corazón. La siguiente sería el punto 2. Mire la batalla entonces. ¿Dónde comenzó? En el huerto, contaminando la genética, metiéndose un gen que no debería de estar en nosotros, que es el gen de la involución, que es el gen de la decadencia, que es el gen de la muerte. No debería de estar, pero un día entró en el plano humano. Entonces hoy se puede contar la existencia de ese gen.
La siguiente etapa que nos marca la batalla genética es en Génesis 6:4. Dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La raza humana la vemos entonces que es una, pero desciende de los ámbitos celestes, una creación que se mezcla con las mujeres, y aquellas mujeres dan a luz una raza híbrida, que es la mezcla de dos genéticas, por decirlo así. Y entonces menciono esto porque en esta segunda dato de la batalla genética podemos ver que entonces Satanás siempre ha intentado a través de la genética afectar el plan de Dios, afectar a la creación humana. Primero, repito, contaminó con el gen de muerte. Segundo, trajo, hermano, una mezcla genética. Otra vez sobre la genética, la batalla. ¿Qué sabe Satanás de la genética? Para trabajar y atacar de esa manera. Luego, en el presente, hoy en día, ya es posible la manipulación genética. Eso lo sabemos. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, lo que es la manipulación genética, podemos llamarlo las clonaciones, los experimentos genéticos, las mutaciones genéticas, el trastoque genético. Entonces cualquiera de esas cosas es otra batalla genética, porque la Biblia dice que en los días finales habrán sobre la faz de la tierra personas que ya no van a tener lo que todos los humanos en el plano natural de existencia tienen. Y me refiero al versículo 19 de Judas, donde dice: estos son los que fomentan las discordias. Mire lo que dice Judas: hombres animales sin espíritu. Otra versión dice: hombres animales que no tienen el espíritu. Y no está hablando del Espíritu Santo ni del Espíritu de Cristo, sino que está hablando, ¿qué le parece esto? Hombres sobre la faz de la tierra que no tienen espíritu humano. Eso es delicado. Y usted sé que se está preguntando, ¿cómo es eso, hermano? Mire, todos nosotros tenemos espíritu humano que viene de Dios. Y en esa, para que tenga el ser humano espíritu, tiene que ser engendrado y concebido en el plano natural que Dios ha establecido. Pero cuando hablamos nosotros de esta creación en la etapa de la batalla genética, de lo que es llamado manipulación genética, eso nos está refiriendo, y aquí tengo que tener mucho cuidado, en cómo es que se incuba ahora creación humana a través del avance científico. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, existen dos formas tradicionales que han tomado auge. Una es la fertilización. ¿Cómo le podría decir? Que es un poco más cercano a la natural. Inseminación. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, déjeme explicarlo. Con lenguaje de dinosaurio se lo voy a explicar porque no soy médico. Si hay una pareja que quiere tener pues familia y no saben por qué no pueden, los exámenes miran si está el problema en la mujer o está en el hombre. En estadística se dice que en la mayoría es en los hombres. Y lo que se encuentra en los hombres es que el esperma o los espermas no son lo suficientemente fuertes para ganar la batalla entre millones de espermas que corren para ver cuál fecunda primero. Y entonces ellos hacen un análisis de la fuerza que tienen y miran, hermano, que hay algunos espermas que en cámara lenta van como tortuga, y esos nunca van a fecundar, porque tienen que ser veloces para ganar la batalla entre millones de espermas. Entonces cuando ellos miran que la razón es eso, falta de fuerza, lo que hacen es tomar del hombre esa semilla y la trabajan para darle energía.
Y después ellos, del mismo esperma del papá, del esposo de esta hermanita, ¿verdad?, que no ha venido, entonces vienen ellos con la ayuda humana, inseminan, le ayudan, le dan fuerza. Hasta ahí las cosas, aunque hay intervención humana, ahí está más cercano a lo natural todavía, porque es producto del hombre. Y entonces ahí hay espíritu de Dios. Pero en la fertilización in vitro, ahí ya no. Porque eso se hace fuera, totalmente, en un laboratorio, sobre una laminilla. Y el hombre lo que hace es jugar a ser Dios con D minúscula, manipulando las etapas de multiplicación de las células, de tal manera que agarran una célula y entonces esperan que la célula natural, imagínense fuera del cuerpo, que naturalmente se multiplique, porque esa es la ley de la célula. Se multiplica en 2, después en 4, después en 18, después en una multiplicación progresiva que se va dando. Y cada célula que se multiplica es el órgano del cuerpo, uno de los órganos. Este va a ser el corazón, este va a ser los riñones, este va a ser el intestino. Es impresionante la ingeniería divina de parte de nuestro Dios. Entonces, pero ellos sacaron eso de la madre, esperaron que se multiplicara naturalmente fuera la primera vez, y cuando iba a la segunda faceta de la multiplicación, la adormecen a la célula, hermano. Y entonces ahí manipulan ellos a través de choques eléctricos y de una serie de situaciones, a manera que ya la manipulación ya es sugerida. Es como decirle a alguien: conviértete, y no es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra. Quítate esto, y no es el Espíritu Santo, sino que es el hombre tratando de quitar, tratando de imponer, tratando de obligar. Esa es manipulación de hombre, no es obra de Dios, no es obra del Espíritu Santo. Cuando ya consiguieron que se multiplicara, entonces toman esa célula y se la ponen a la mujer de nuevo y despiertan lo que adormecieron. Entonces la célula, como tiene memoria, se recuerda a dónde me quedé y dice: oh, me estaba multiplicando en tantas cantidades, y continúa su multiplicación. Ahí ya no hay espíritu. Entonces el punto aquí es: si no hay espíritu que viene de Dios, porque Dios da su espíritu originalmente en el desarrollo natural. Naturalmente, imagínense, hermanas, ustedes son una bendición. Ay, qué poquita. Hermanas, ustedes son una bendición. Ok. Que a ustedes Dios las usa para meter espíritus aquí en la tierra. Si ustedes son la puerta dimensional por donde Dios mete los espíritus. Para meter el espíritu del Señor usó a una mujer. Y entonces eso es en el plano natural. Pero cuando no es así y nace un humano, ¿cómo hacemos? Si en esta tierra nadie vive sin llenuras. O te llenan de un lado o te llenan del otro. O estás lleno con el espíritu, que sin lugar a dudas usted sí, y yo también, está lleno con el espíritu humano que Dios creó para que habite en el cuerpo que hoy tienes. Pero si esta gente, y hay gente que está viviendo en la tierra así, porque si usted examina desde cuándo se ha enfatizado de la fertilización in vitro, hermano, eso no es nuevecito. Estamos hablando ya de unas 3 décadas que se ha venido. Entonces podrían tener algunos hasta 30 años ahorita. No mire a nadie, ¿no le parece? Si el que está ahí a la par podría. ¿Cuántos? ¿Te puedes imaginar? Impresionante, aunque ella físicamente tiene esa edad, pero en cuestión neuronal, de memoria, es más antigua. Pero imagínense, 17 años tenerla congelada. ¿Qué estaban? 27 años. ¿Para qué estaban esperando? Estaban esperando otro avance tecnológico para poder añadirle a esa humanidad, si se le puede llamar así, cosas que están carentes. Y que a través de los descubrimientos científicos ahora lo pueden poner al humano. Hermano, es increíble el tiempo que estamos viviendo. Ya ve lo que le voy a enseñar, una plantilla en un momento.
de que hoy gente que tiene los recursos puede decidir cómo quiere el niño. Decir por lo menos, ¿verdad? Bueno, mi esposo es achocolatado, ¿verdad? Sus ojitos son negritos. No, pero yo sueño un hijo rubio. Pero ¿cómo va a ser rubio? Ni ella es rubia ni el marido. Yo quiero ojos azules. ¿Cómo va a tener ojos azules si ni su esposo ni su esposa es? Pero ahora se puede cambiar genéticamente. Bueno, su pastor sí tiene ojos claros. Entonces, mire, y que alguien decida, lo quiero de tal estatura, lo quiero de tal peso cuando esté grande, lo quiero que tenga perfil griego, que su nariz sea así, perfil griego. Nada que le va a salir la nariz de Mr. Magoo, puro perfil griego, hermano. ¿Se puede manipular eso? Quiero que hable bien, quiero que tenga elegancia, quiero que sea inteligente. Hasta eso se manipula, porque la inteligencia o la ignorancia es genética, pero se puede cambiar. Ahora, si ellos pueden manipular genética, es porque en el plano espiritual se puede cambiar genética. Por eso el Señor Jesús, mire el elemento de nuestra, oiga la palabra, el elemento de nuestra redención. ¿Cuál es el elemento de nuestra redención? ¿Aló? La sangre. ¿Por qué un elemento como ese es la base de nuestra redención? Porque en la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay otra información genética que entra por la fe en nosotros a través de la administración del pan y el vino. Cada vez que comemos pan y bebemos de lo que representa la sangre, nos están administrando la genética de Cristo para que se cambie la genética de aquellas herencias negativas que nos hacen tanto daño y con lo cual y por lo cual estamos batallando. Entonces el principio es esto. Oigan lo que le voy a decir. Si la ciencia médica manipula genética, es porque todo lo que es visible y tangible es precedido por lo que es invisible y es espiritual. ¿Me voy a entender? Es decir, que si se hacen las cosas en la práctica, en lo físico, en lo material, es porque la posibilidad viene del plano espiritual. Hoy los doctores dicen, podemos cambiar la genética. Nosotros deberíamos de contestarle, ya lo sabemos, porque en el plano espiritual la palabra de Dios y el Señor nos dice que se puede cambiar la genética. Y por eso tengo esperanza, y usted también, que vamos a hacer una nueva raza, una nueva creación, una nueva criatura, y que estamos aprendiendo de todo esto. Entonces, esta gente que son humanos, producto de la manipulación humana, están en la tierra, y algunos tendrán entre 30 años, pero la manipulación genética no es de este siglo, sí es mucho más antigua de lo que nos imaginamos. ¿De dónde viene la idea de los centauros? ¿De dónde viene la idea de las sirenas? Ya va a decir, ay hermano, usted es mitología. No, renuncio. Pero ¿de dónde viene toda esa información? ¿Quiénes manipulaban la genética en años o en milenios atrás? Ya habían instrumentos de parte de las tinieblas. Satanás sabe de que en la genética hay batallas, y sabe Satanás y el reino de las tinieblas que si manda una incursión en lo genético, hace que la humanidad se aleje en términos de distancia, pero a miles o millares de millas alejado de lo que Dios dijo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que el ser humano se vaya alejando del molde original que debe de tener, que es Dios. Y que ahora nosotros veamos gente
que aunque se viste como ser humanos, no parecen que no son humanos. Por su forma de ser, por su forma de vivir. Hermano, estamos en un medio de un mundo de gente que se está comiendo sus hijos, de padres que violan a sus propios hijos. ¿Quiénes son ellos? De hijos que matan a sus propios padres. ¿Qué hay en la mente de esa gente? ¿Qué naturaleza tienen para hacer esas aberraciones? Porque Satanás sabe que si cambia la genética del ser humano, aleja la creación de la imagen y semejanza de Dios. Y entonces vemos que la última faceta lo menciona Tito, acerca de lo que en la genética se va a hacer. Y Tito dice así, capítulo 3, dice: Él nos salvó, no por obras de justicia. Permítame que se me movió. A ver, vamos a ver. A ver si me lee Tito 3:5, porque ahí está la palabra. Dice aquí: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Ok. sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Oiga esto, por el lavamiento de la regeneración. Ok. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Tremendo pasaje. Mire si estos hombres no sabían de genética. Diga regeneración. Usted está hablando como un conocedor de genética, porque la palabra regeneración es una palabra compuesta, lleva un prefijo RE. A mí me enseñaron, a usted también en estudios básicos, que toda palabra que lleva el prefijo RE sugiere que las cosas tienen que volver a lo original. Si dice regeneración, está diciendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo es que tú vuelvas a tus genes originales. Regeneración, volver a los genes originales. Entonces, este es un tema que necesitamos comprender, porque resulta, aquí quiero añadir otro principio de interpretación también, que los principios de interpretación teológica a mí me enseñaron lo siguiente: interpretar ciertos pasajes de la Biblia en el principio de la primera mención. Teológicamente dice, interpreta eso en la base de la primera mención. Significa que cuando tú miras una palabra actual en términos bíblicos, tienes que ir a donde se mencionó por primera vez. Y entonces lo que pasó por primera vez te explica lo que está pasando ahorita o lo que va a pasar, que tienes que ir a ver la esencia de por qué pasaron las cosas para entender por qué están pasando las cosas. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Resulta que la tarea nuestra ministerial es llevarlo a usted a la estatura del varón perfecto. Y cuando hablo de varón me refiero también a usted, hermana. A la estatura del varón perfecto. Ok, entonces para poder ir a esa estatura tenemos que perfeccionar en varias facetas de nuestra vida. Y aunque la gente diga, no, si en la iglesia no hay nada perfecto, hay cosas que sí debemos de perfeccionar. Y hay por lo menos 13 cosas que tengo base bíblica, de las cosas que se pueden hacer perfectas en nosotros, pero le sumo una más que tiene que ver con la genética. De tal manera que son 14 cosas que hay que perfeccionar. Por ejemplo, el amor perfecto, el don perfecto, la paz perfecta, la santidad perfecta, la fe perfecta, la paciencia perfecta, la obra perfecta, la perfecta libertad, la ley perfecta, el corazón perfecto, el perfecto conocimiento, el gozo perfecto, el hombre perfecto, pero también la genética perfecta. Mire, hermano, si logramos cambiar nuestra genética, usted y yo no nos quedamos a la tribulación, nos vamos. Porque es lo que Dios puso como requisito en la primera mención
que podemos ver cuando Dios decide traer juicio sobre la faz de la tierra. ¿A qué me refiero? Que la Biblia dice en Génesis capítulo 6 que la maldad estaba en el hombre y que él siempre se inclinaría al mal, y que a Dios le pesó haber hecho al hombre. Entonces Dios decidió exterminar a toda criatura sobre la faz de la tierra. Pero dice la Biblia que Dios encontró a Noé, que era ¿qué? Perfecto ¿en qué? En sus generaciones. ¿Ok? Pero la palabra generación es el derivado de una raíz. Cuando nosotros buscamos la etimología de la palabra generación, nos damos cuenta que la generación no existiera si no tiene su raíz, y la raíz es gen, de donde viene genética, de donde viene generación, de donde viene genealogía. Esas palabras, genealogía, generación, genética, no existiera si no existe la palabra gen. ¿Me doy a entender? Entonces, al decir que Noé era perfecto en sus generaciones, no quiere decir únicamente que era perfecto entre medio de sus contemporáneos, sino que era perfecto en sus genes. Y tiene lógica lo que estoy diciendo, porque en los días de Noé ya existía una humanidad que había mezclado su genética, y vino Noé y se guardó para que su genética mantuviera el linaje de Set en adelante. Porque en esos días habían dos linajes: Adán, Caín y los descendientes de Caín, que fueron malos. Adán, Set y los descendientes de Set, que todos buscaban a Dios. Vemos nosotros que a esos antidiluvianos que vivieron muchos años, ¿cómo no iban a vivir muchos años si era la generación que agradaba a Dios? Sin embargo, venía un tiempo de juicio. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios nos sometió a los que tenían sus genes sin contaminación, no los sometió a un juicio, sino que se los empezó a llevar por la vía de la muerte. Todos empezaron a morir. Unos vivieron 777 años, otros vivieron 500, otros vivieron 600. Matusalén vivió 969 años de edad. Pero se habló de un Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero lo que quiero decir es que el Noé perfecto en sus genes, Dios lo libró del juicio final. Porque tener genes perfectos es, hermano, la garantía de que tú no te vas a quedar a la gran tribulación, sino que te vas en un arrebatamiento. Todos los que trabajan con su genética, todos los que rompen sus ancestros negativos heredados de sus padres, se los va a llevar el Señor. Porque entre menos herencia genética tengamos negativa, más tenemos de Cristo, hermano. De tal manera que la tarea de nosotros es bajar la herencia de las iniquidades que heredamos de nuestros padres, y que entonces incremente la genética de Cristo en nosotros. Si tú y yo estamos llenos a la plenitud de la información genética de Cristo, ¿usted cree que Dios lo va a dejar que se quede en la gran tribulación? Mire, ni el COVID le va a hacer nada. Yo lo creo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Entonces, esto es importante porque Noé, repito, había mantenido una vida sin contaminación genética, apartado de la mezcla que prevalecía y la conducta que se practicaba en esos días. Y ahí está el pasaje, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, además de justo, era perfecto. En sus generaciones, en sus genes, con Dios caminó Noé, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ok, entonces, lo que Dios quiere es de que a partir de hoy usted le preste atención a su genética, porque esa va a ser una marca para poder salir de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra. Mire si no es tan importante
que trabajemos con nuestra genética. Dios le da esa importancia. Dios quiere que nosotros notemos esa importancia, porque Dios pues sabe que no nos creó así a nosotros originalmente. Y Satanás, ¿qué sabía de la genética para que ataque a la genética en diferentes periodos de tiempo? Ahora dice la Biblia en este pasaje de Deuteronomio 5:9: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, tal vez uno de los problemas es la versión que usamos, porque aquí utilizo la palabra castigo como que fuera la palabra primaria. Sin embargo, el hebreo dice que la palabra que ahí se debe de mencionar en hebreo es la palabra pakad. La palabra pakad no dice castigo en primer lugar, sino que dice yo visito la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra visitar del griego es episcope, de donde viene el término que usted ya sabe, episcopado. Pero un episcope significa uno que llega para supervisar si te estás ocupando en lo que debes hacer. Es decir, Jesús utilizó eso. Cuando le habló a Jerusalén, dijo: Jerusalén, si tú hubieras sabido el tiempo de tu visitación. Entonces Jesús venía a supervisar a Jerusalén para ver si ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer de parte de Dios. Entonces el punto aquí es: hay visitaciones de Dios cuando usted menos lo espera. Dios lo puede visitar en este lugar. Yo sé que aquí está el Señor. Lo puede visitar mientras usted duerme, lo puede visitar en su trabajo, lo puede en cualquier parte. Entonces cuando el Espíritu de Dios viene a hacer un pakad, a ser un episcope, a supervisar, viene a ver los niveles de iniquidad que usted ya redujo en su vida. ¿Aló? Esto es tremendo, hermano. O sea que Él viene a ver si yo me estoy ocupando en hacer menguar la herencia de iniquidad que traemos de nuestros ancestros. O sea, de que ahora no es solamente echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros ancestros, decirle: por ustedes es que yo tengo esto. No, ahora es responsabilidad mía, hermano, hacer que aquello mengue. Ese es mi trabajo. Y Dios me supervisa para ver si me estoy ocupando. Si usted quiere, le voy a dar una idea. Como que viniese con una regla y te mide desde la planta de tus pies a tu cintura los niveles de iniquidad. Y entonces, déjeme pensar en voz alta: lo visité hace 3 días y los niveles de iniquidad lo tenía hasta aquí, pero ahora vuelvo y lo mido otra vez y ya lo tiene en la cintura. Esa persona se está ocupando en reducir la herencia ancestral de iniquidad que trae de sus progenitores. Ese va rumbo al arrebatamiento. Y lo que tú no alcances a hacer, Dios lo hace por ti, por lo diligente de estar trabajando con tu iniquidad. Mire, yo tuve abuelos bravos, con mucha fama, de esas famas que nuestros familiares la cuentan hasta con arrogancia, pero uno dice: santo, entonces descendiente de quién soy. Me decía mi abuelita: ay, papayito, tu abuelo era verdad, no es a propósito, pero decía, era de pistola en la cintura. O sea que ella me decía: tu abuelo no le aguantaba a nadie, quien le caía mal le tronaba balazos. Y tú, me decía mi abuela, a veces haces cara de bravo igualito a tu abuelo. Ahora digo yo, renuncio en el nombre de Jesús. Porque en el mundo es un orgullo, pero hoy no. Ahora que nos digan a nosotros igualito, hasta para dormir igualito a tu abuelo, renuncio. Porque no solamente se parece a cómo dormía, sino saber que sueña. Usted sabe que se puede heredar eso también. Hermano, si este tema es tremendo. Los pensamientos se heredan.
que una gente nazca con un sistema o una mentalidad, hermano, de pensamientos parecidos a un ancestro que quizás ni conoce. Y todo eso se hereda. Entonces, esto es importante. Aquí está la palabra pakad. Primeramente, supervisar, buscar, contar, inspeccionar, juzgar, mirar, pasar lista, visitar. Entonces dice, yo visitaré, yo voy a supervisar, yo voy a inspeccionar, yo voy a contarle la medida de iniquidad que todavía tiene. Eso es lo que quiere decir. Y mire si no es tan importante de que Dios se ocupó, que esto mismo que es subrayado en otro tono, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, la repitió 5 veces en la Biblia. Todos estos pasajes dicen lo mismo: Deuteronomio 5:9, Éxodo 25, Éxodo 34:7, Números 14:18, Jeremías 32:18. Cuando Dios enfatiza mucho en algo, es porque Dios quiere que le prestemos atención. Entonces, cuando yo miro 5 pasajes que me dicen lo mismo, Dios me está diciendo, no te olvides de trabajar con tu genética. No te olvides, hijito, de reducir herencias de tus progenitores que pueden afectar el que llegues a ser esa nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, la palabra que leía el apóstol René de Tito es la palabra regeneración, que el Señor a través de su sangre vino a hacer, y es volverte a la genética original. Eso quiere decir regeneración, recuperarte. Así como es la palabra redención, que significa rescatado a través de un pago, comprado de nuevo. Por eso lleva re. Y aquí le pongo el pasaje completo. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Me quedan 32 minutos, ya tengo 1 hora más o menos. Ok. Como quiero dejarlo esto bien plasmado, quiero ponerle una etimología de esta palabra. Por ejemplo, la palabra regeneración está fundada en la palabra generación. La palabra generación está fundada en la palabra gen o genes. Genes tiene que ver con la transferencia genética. Transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente generación. Es decir, a la siguiente generación va a ser igual a las siguientes generaciones anteriores. Dios bendito. Y aquí vamos a ir a algo que cuando yo lo aprendí, me hizo que considerara este tema con un valor más allá de lo que ya representaba para mí. Entonces yo llegué a una conclusión, y es pensar de esta manera: cuando yo camino o me desplego por algún lugar, si la gente supiera la información que traigo por dentro, yo pues le aseguro que el apóstol René no quisiera estar a mi lado. Si él supiera de qué estoy compuesto genéticamente, déjeme pensar en voz alta, no me vaya a juzgar, si agarrara la cartera o la billetera. Porque pues si él discerniera, y a él le gusta lo ajeno, él es de mecha corta, él es esto, él es aquello. Si él supiera, pero yo soy eso, no eso malo, por supuesto, sino que soy ese vehículo que traigo mucha información genética por dentro, y la genética no debería, pero lo hace, es influenciar aún tu conducta, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comer. Es tremendo esto. Ahora déjeme llevarlo a un pasaje que se puede paralelamente entender por qué Pablo dice: la lucha de ustedes no es solamente con carne y sangre. Lo que está diciendo, ustedes tienen que ocuparse de la sangre. Miren lo que dice Hebreos:
ustedes todavía no han resistido hasta el punto de sangre en pelea contra el pecado. Esta misma, en otra versión dice: en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de vuestra sangre. Dios bendito, hermano. Romper con los ancestros negativos es de vaciarte de esa herencia negativa, porque mientras tanto es una pelea que tenemos con nosotros mismos, de las cosas que te influencian, que puedes llegar a saber que no se debe de hacer. Sin embargo, hay una fuerza que nos obliga. Ok, yo le decía al pastor René, ellos oyeron del apóstol Guillermo, el pastor Josué ha oído también de la cobertura de Benecer. Yo he enseñado por años el tema de genética, y lo digo con toda sencillez, pero nomás para decirle que me he ocupado en esta temática. Cuando se habla de enseñanzas en retiros de pastores que tratan con lo genético, a mí me tiran la pelotita. A mí me dice el apóstol: como a vos te gusta hablar de la genética, habla de eso. No es que bueno, sí me gusta, no lo niego, pero eso es lo que le he dedicado tiempo, para entenderme yo mismo, hermano. Porque mire, pues si hay de verdad, ¿a quién le puedo temer yo? Es a mí mismo. Ni siquiera a mi mujer, fíjese. Pero a mí mismo sí me tengo miedo. Ni siquiera al diablo, a mí mismo me tengo miedo. Porque si yo no tengo suficiente entendimiento de lo que está en mí, ¿cómo yo me voy a cuidar de mí mismo? Entonces, cuando yo empecé a oír de genética y a hablar de genética, mire lo que me dijeron. Y me estaban hablando lo que era de verdad, y sigue siendo. Pero me dijeron esto: que nosotros somos la suma de 14 personas, 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y usted, que representado en el yo. Entonces quiere decir 8 más 4 más 2, 14 personas. Somos la suma de 14 personas. ¿Ok? Esto se llama genética ortodoxa, típica. Entonces, solo ahí nos meten en problemas. ¿Usted conoció a sus 8 bisabuelos? Yo recuerdo solo a una. Entonces, los otros 7 yo no sé quiénes fueron, qué hicieron, qué practicaron, qué creyeron y qué me heredaron. Mis 4 abuelos, me recuerdo que conocí solo a 2, una abuela y un abuelo. Los otros solo sé sus nombres. A mis padres, pues por supuesto. Pero si yo voy arriba de mis abuelos y no sé quiénes fueron, qué hicieron, eso es tremendo, porque entonces yo traigo la información. ¿Cómo es que yo traigo algo de alguien que no conozco? Y que eso algo que traigo de quien no conozco resulta que me está influenciando muchas veces. Ok, ahí estamos en un gran problema, ¿verdad? Pero esto es genética. Ahora, imagínense, le quiero dar un dato. Quiero ver si lo tengo acá. No, se lo voy a dictar. Por ejemplo, si nuestros abuelos o nuestros ancestros hubiesen tenido un promedio de vida, pongámosle un promedio de vida corto, ¿qué le parece a usted que si el promedio de vida de sus 14 ancestros solo fuese de 60 años? ¿Aló? Multiplique 60 años por 14 personas. Y si alguien me ayuda, por favor. ¿Cuánto? A ver, ¿quién habló? Híjole, no lo ubico. ¿Dónde está, hermano? Perdón, 800. Imagínese, solo un promedio de 60 años significa que usted o yo traemos 840 años de historia.
dentro. Ayúdeme, por favor, ¿qué hicieron sus ancestros hace 840 años? No sabemos. Ok, vayamos un poquito más allá. Voy a ser un poco más generoso y entonces ahora voy a asumir al promedio de vida de 70 años. Multiplíqueme, por favor, 70 por 14. 980 años de historia. Si mis ancestros hubiesen tenido promedio de vida de 70 años, hermano, yo me asusto con esto, porque ayer les decía a mis hermanos, yo vengo de ancestros longevos. Mis ancestros vivieron 100 años. En parte esta calidad, ¿eh? Porque si el Señor tardara, yo no me muero pronto. Voy a llegar a los 100 años y bien chompipón, hermano. Porque tengo ancestro. Ahí está bien. Ese no lo quiero renunciar, ese lo quiero conservar. Entonces, seamos un poquito más generosos o bíblicos mejor. La Biblia dice en el Salmo 91 que los años de nuestra vida son 70 años, pero en lo más robusto son 80. Multipliquemos 80 por 14. 1120 años de historia. ¿Me ayuda usted con el promedio de vida de sus ancestros? Por ejemplo, sus abuelos, ¿cuántos años vivieron? ¿O viven? ¿Ah? ¿Cuántos años? 80 años. ¡Wow! 92 años. Entonces estamos hablando que si ese hubiese sido el promedio de vida de ellos, de 80, mire, el que llegó a 80 años según Moisés, que se muera feliz, ya vivió lo que tenía que vivir. Porque dice que en lo más robusto son 80 años. Entonces 80 años ya vivió la vida. Pero Dios nos prolonga también a nosotros. No necesariamente usted quiera morirse, ¿verdad? Porque el que se quiera morir, que lo entierren parado, dice un corito por ahí. Entonces, si llegamos solo a la ecología bíblica de 80 años, se supone que la humanidad tiene hoy en día 1120 años de historia por dentro. Ahí nosotros no sabemos qué pasó en aquellos primeros años de ese periodo de tiempo. Pero eso es genética ortodoxa. Con el avance de los estudios, ahora ya no se habla de genética nada más, sino que se habla de epigenética. ¿Y qué quiere decir epigenética? La palabra epi griega, que significa más allá. En otras palabras, epigenética es ir más allá de tus 14 personas. Y esto para mí, hermano, quizás me mantuve días sin dormir para estarle pidiendo al Señor, ayúdame, Padre, quiero romper con esto. Mi padre, decía yo, me heredó con el alcoholismo y tenía resentimiento con mi padre, me amargó la vida por lo que él hizo, pero ahora lo llevo más atrás. Él fue alcohólico porque alguien le transmitió el alcoholismo. El que se lo transmitió a él, también a él se lo transmitieron. Entonces, ¿quién fue el primero que bebió en mi línea sanguínea? No sé. Entonces tengo que ir a la raíz. Y para ir a la raíz, quiero ver cuánto tiempo me falta. Por lo menos lo dejo con la introducción. Déjeme ver. Lo voy a llevar de una sola vez. Aquí. Epigenética nos dice que nos engañaron, que usted no es la suma de 14 personas, sino que usted es la suma de 3 veces 14. ¿Ok? ¿Cuánto es 3 por 14? Y cada uno de ellos conectados con otros 42 personas. Ok, le voy a dar una figura. Mire dónde está usted para entender. Aquello que está de primero, que dice tú,
es usted y soy yo. Eso es epigenética. Esa no es la suma de 14 personas. De 14 personas. Esa es la suma de 3 veces 14, 42 personas conectadas con 42 personas. ¿Cómo se lee esto? Aquí te dice de dónde tú vienes. Por ejemplo, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneniabuelos, 2048 o 2048 decabuelos, 4096 endecabuelos, 8192 dodecabuelos. Toda esa información está en ti. Si no nos ayuda Dios, si no nos ayuda el Espíritu Santo, si no nos ayuda la obra de redención, nadie nos puede ayudar a salir de esto, mis amados hermanos. Yo digo, pero Dios bendito, bueno, imagínense que los estudiosos de antropología, la psicología y genética ni siquiera han encontrado los nombres de los ancestros, por lo menos de 14 ancestros. Y entonces hasta ahorita los identifican así: padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, trastatarabuelo, pentiabuelo, exabuelo, etabuelo, octabuelo, eniabuelo, decabuelo, endecabuelo, doqueabuelo, lotería. Y entonces ahí estamos viendo. Oiga esto. Y uno se queda, y uno es la suma de todo eso, hermano. Yo no sé qué hicieron los dodecabuelos. Yo no sé cuál fue la motivación del engendramiento de sus generaciones. Yo no sé en qué condiciones engendraron, si estaban bajo la influencia de alcohol, de alguna sustancia alucinógena, que venían después de un rito, que conquistaron, digamos, a la dodecabuela, la conquistaron a través de brujerías, la forzaron, la raptaron, la violaron o se la vendieron. Y que así ha comenzado mi historia. Que a la mujercita ni le preguntaron si le gustaba y se quería casar. Los padres la negociaban por tierras. Y esas han sido las motivaciones que puede estar a mí. Entonces imagínense usted que una motivación dio lugar a toda una descendencia. Entonces, ¿qué es el amor en el creyente hoy en día? ¿Qué es la relación sexual para el humano y aún para el cristiano? ¿Qué es la relación íntima? Si trae una información de una motivación equivocada. Y si la motivación es equivocada, mire cómo tratan a los hijos. Okay. Solo estoy pensando en voz alta. Y entonces, hoy la ciencia dice, existe la epigenética. Y hay una batalla en las 2 escuelas. La batalla de la escuela de la genética ortodoxa no quiere ceder. Y dice, no, nos aferramos. Quizás son buena gente, ¿verdad? Diciendo, somos la suma de 14 personas. Si eso es complicado. Y ahora dice la escuela de la epigenética que somos la suma de 3 veces 14 y cada uno de ellos conectado con otros 42. Si aquello es complicado, ¿cuánto más esto? De tal manera que no hay otra manera, no hay otra forma de cambiar la genética, sino solamente es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Dele palmas al Señor de la gloria. Ok. Tengo 14 minutos de la hora y media que me regaló el pastor. Ok, voy rapidito, pero concluyo con estas cosas. ¿Qué es genética y qué es epigenética? Por ejemplo, los conceptos se empiezan a definir desde varios puntos. Por ejemplo, la vida de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, esto es genética.
pueden afectar directamente nuestro bienestar a pesar de no haber experimentado ninguna de las cosas que ellos vivieron directamente. Esa es escuela genética. Ellos están diciendo, solo te heredaron características de tu personalidad, nada más. Antes se creía que lo que tú hacías en tu vida podía afectarte a ti directamente, pero tus genes permanecían sin contaminarse, sin cambio para las futuras generaciones. Entonces la genética ortodoxa dice: si tú eres demasiado bravo, no te preocupes, tus hijos no van a ser bravos. Eso decían ellos. Los genes pasan sin contaminación a la siguiente generación. Genética clásica o ortodoxa. En la genética clásica, tus padres y tus abuelos simplemente te pasan los genes. Oiga esto, hermano: las experiencias que han acumulado en su vida nunca se heredan, se pierden para siempre, según la escuela ortodoxa, ya que los genes se transmiten inalterables de generación en generación, de manera que la biología de la herencia era relajante, tranquilizadora. No te preocupes, el carácter de tu abuelo no te va a afectar. ¿Qué es epigenética entonces? No somos simplemente el producto de nuestros genes. Las decisiones del estilo de vida podrían cambiar la vida de nuestros descendientes y afectarlos. Entonces sí les puedo traspasar a ellos. Esto es epigenética. Algo más del ADN fue capaz de transmitirse de generación en generación. Sigue diciendo, mire lo que se transmite: la memoria de un hecho. La memoria de un hecho que pasa de generación en generación. Cuando se descubrió esto, oiga esto, hermano, y que Dios nos ayude a todos. Cuando se descubrió que la memoria de un hecho que pasa de generación en generación, entonces se descubrió: los traumas se heredan. Aunque la persona actual no vivió el evento traumático, sino que quizás fue un papá o una mamá que fue traumatizado en algún evento, y resulta que en epigenética dice: ahora el trauma lo tiene el niño, porque estaba guardado en la memoria de un gen que cambió de cuerpo y pasó a una criatura que estaba comenzando la vida con esperanza de tener una existencia diferente, y resulta que el niño es tímido o la niña, y no saben por qué. Se siente rechazado, se siente con temor, tiene experiencias o secuelas que nunca ha vivido, pero se levanta gritando en la madrugada. No saben por qué los padres, y resulta que es un trauma heredado, porque epigenética dice que se puede transmitir los hechos. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hechos tuvieron mis ancestros? Mire lo que sigue diciendo. Epigenética dice: no es tanto lo que comemos, sino lo que comieron nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Lo que comieron contaminado enferma a las generaciones presentes. Ni yo comí lo que mis ancestros se comieron, pero yo estoy pagando los platos rotos, para darme a entender. Las hambrunas que ellos vivieron en el pasado son la diabetes que algunos están padeciendo. Los problemas del sistema digestivo que alguien esté viviendo puede ser por la hambruna que algunos de ellos o hace 100 años vivieron. Y entonces las aguantadas de hambre, por decirlo así, de algunos de nuestros ancestros, ahora se está sufriendo la generación presente con males en su sistema. Eso es epigenética.
Contaminaciones ambientales de los ancestros pueden producir enfermedades en los bisnietos, aunque ellos nunca estuvieron expuestos literalmente a ambientes contaminantes, químicos o espirituales. La impronta genética nos dice que los genes conservan la memoria de dónde provienen, y esto es epigenética. Epigenética dice que se heredan las experiencias. La genética ortodoxa dice que los hechos no, pero epigenética dice que yo puedo heredar experiencias. Mire qué tremendo, hermano, esto. Quizás algunos de nuestros ancestros murieron y se llevaron a la tumba secretos de cosas que habían hecho y que las ocultaron en su vida porque eran horribles, vergonzosas, males, y se fueron a la tumba y nadie lo supo. ¿Sabe qué? Eso puede estar en alguna generación metido como información genética, y de repente alguien se sienta influenciado para hacer cosas que son la influencia de un ancestro, porque se heredan las experiencias. Yo quiero ser libre de lo que ellos hicieron en el pasado, hermano. En mis años de estudiar esto, constantemente he estado examinando mi vida. Y yo, Padre, yo renuncio a esto, yo renuncio a lo otro. Le pido al Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame, Señor. Y entonces llega un tiempo que yo me siento bien y yo digo, gloria a Dios, yo creo que ya fui libre de un montón de cosas que me heredaron negativas a mis padres. Y estaba tranquilo. Y un día el Espíritu Santo comienza a quebrantarme y empiezo a sentir ganas de llorar. Y no sabía por qué. Y le pregunto al Señor, ¿por qué me siento así, Señor? ¿Me estás haciendo llorar, Señor? Y yo sabía que era el Espíritu Santo que me estaba redarguyendo. Y me dijo el Señor, quiero revelarte un ancestro que tienes que romper. Mire qué lindo es Dios, hermano. Y entonces yo dije, Señor, pero yo creo que ya me saqué todo lo malo, lo cochino, lo chulo. Nota esto, me dijo así: mira por el lado de tu mamá, que todas las mujeres se han quedado sin maridos. Y empecé a bajar información. Y la primera que recuerdo fue mi madre. Mi madre se quedó viuda de 28 años y no se volvió a casar. No se volvió a casar, mi pobre madre. Y viera qué chula era. Es todavía ella, guapa la mujer, hermosa. Ella se ríe y se le hacen dos camananzotes todavía. Ya está en los 80 y pico. Y así, elegante mi madre. Mi padre no se diga, hermano. 28 años tenía cuando se mató. Paraba el tráfico. Y mi mamá hacía que los satélites de los ovnis se cayeran, hermano. ¿Se puede imaginar dos chuladas que se juntan? Y de ahí salgo yo, hermano. No se cree. Perdón, hermano, perdone. Señor, renuncio en el nombre de Jesús también. Hacia donde lo llevo está esto. Entonces yo, cuando me dice, ya te diste cuenta por el lado de tu madre, todas las mujeres, mire, yo tengo familias, mujeres divorciadas, viudas, abandonadas y solteras. Y entonces tengo un tial y un primal de mujeral que no tienen marido. Delante del Espíritu Santo se lo digo, no es broma. Tengo una tía que le ganó a la samaritana. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes tampoco. Ella llegó a tener 8 o 9 y ninguno la honró y se quedó con ella. Se le iban, hermano. Otro le amaneció muerto en la cama y yo le dije, pues, saber qué ave de malagüero eres tú, porque se te van y te los matas o qué. Pero el punto es ese. Y entonces empecé a notar, yo dije, sí es verdad, Señor, que veo muchas mujeres que en mi familia que han pasado por eso. Pero viene mi humanismo, y en mi humanismo dije, pero yo qué tengo que ver si yo soy hombre. Ese no es mi problema, Señor. Ellas saber qué hicieron en la preexistencia, pero yo soy hombre. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Tenés una hija. Ay, ¿para qué me tocaron a mi muchachita, hermano? Si es la única hembra que me ha dado el Señor. Tengo 3 varones y la única hembrita. Ya está casada, ya me dio nietos y sigue siendo mi princesita. Ya es una mujer y es mi niña. Si es la que me hizo que se revelara, que saliera de mí el corazón de ternura de un padre.
Yo conocía el corazón de padre a los varones, pero no había tenido la experiencia como es papá con una nena. Y su nacimiento me dio esa faceta que yo no conocía. Pero cuando me dijo, tienes una hija, ahí sí, no, Señor, ahorita mismo ayuno 40 días y 40 noches si quiere, pero yo rompo con eso en el nombre de Jesús. Y me tiré al suelo a llorar, a decirle, Espíritu Santo, yo rompo con ese ancestro, que mi hija no tenga ese dato. Y después me fui con mi hija y le conté a mi esposa y me dijo, oremos juntos, vamos a tener autoridad para ir sobre ella y romper lo que ya está heredado en ella. Fuimos, oramos, la visitamos y hasta se alarmó que llegamos a ver qué cara nos vio, hermano. Y llegamos así asustados, hija, tenemos que orar por ti en el nombre de Jesús, ponte de rodillas, mamita, mira, voy a poner mis manos, voy a romper este ancestro. Y ella preguntaba, pero ¿por qué, papá? ¿Qué está pasando? Y ya le explicamos. Inmediatamente dijo, ora por mí si quieres, libérame, Padre, pero haz algo en este día. ¿Sabe qué? Rompimos ese ancestro y le dije a ella, cuida a tu marido, trátalo bien, no vayas a provocar tú que se te vaya, porque le ha dado un buen esposo. Y entonces eso ya lo hablamos con mi familia. Estos son nuestros enemigos generacionales. Estos fueron los que destruyeron a nuestros ancestros. Estos fueron los que hicieron pedazos nuestra familia. No permitamos, tenemos enemigos que son irreconciliables. No podemos pretender que eso sea solamente un momento de recreación. Hay enemigos irreconciliables que si nos dañan nuestros ancestros, nos van a cambiar el destino. Y entonces vi que había algo por qué renunciar. Hay otras cosas que también de manera potencial están en nosotros, tanto en mi esposa como en mí. Venimos de hogares disfuncionales, hermano. Mi esposa viene de un hogar que se partió y yo vengo de otro hogar que se partió. Mi padre, repito, perdón que hable tanto, hoy lo puedo hablar con libertad porque ya fui libre de eso yo. Pero mi padre tenía problemas de alcoholismo. Y mire, qué tremendo esto. Yo no sabía la historia. ¿Por qué mi madre tomó la decisión de no perdonarlo? Cuando hay tantas mujeres que perdonan a sus maridos que han batallado con el alcoholismo, ¿sí o no? Yo fui alcohólico y mi esposa me tuvo paciencia, hermano. Que Dios la bendiga a mi esposa. Que Dios la bendiga, de verdad. Imagínense, vamos a cumplir 45 años de casado con ella. Entonces se cambió la genética. Pero a lo que voy es, mire la genética que yo traía. Resulta que cuando mi padre se muere, entonces viene el día que lo van a enterrar. ¿Cómo tengo grabado eso? Y recuerdo que nos bajaron del vehículo, mi madre me toma de la mano y toma a mi hermano de la otra mano y caminamos en el cementerio, un montón de gente, y nos dirigimos a donde lo iban a sepultar. Ahí está la tumba de mi padre, ahí está la caja de mi padre. Y entonces vamos caminando y siento como un apretón de mano. Entonces ahora entiendo que mi madre